Bienvenidos a Historia X. Hoy vamos a hablar un poquito para relajarnos. Vamos a hablar un poquito de historia de la música. La música en la historia de la humanidad. Cómo es el origen de la música, del sonido y todo esto. Hasta hoy en día lo que se puede llamar música, porque pues música sigue siendo música, ¿no? Sí, bueno. El, el origen como tal, pues, se escuchaba o cómo se ¿Cuál pudo haber sido el interpretaba? primer sonido que se Sí, había creado, que se haya... pues Sí. sí, no se tiene registro obviamente del sonido como tal, porque pues no existía ni como una escritura como tal, como partitura, No, nada, ni grabarlo. nada, pues aún menos. Pero sí hay registros de música. ¿Los de cuernos? Ah, ¿cómo decir registros de Sí, música? registros de que se hacía música. ¿Con cuernos? Sí, sí, y también hay muchas pinturas en cuevas muy antiguas donde se encontraban gente bailando, personas tocando instrumentos. Los instrumentos eran hechos, pues Rupestres. sí, claro, era de Ah, bueno, piedra. tambores. Sí, hacían tambores con pieles de animales, se han encontrado flautas con huesos de animales, Mm. cuernos, cuernos pues, de animales, incluso hasta de ¿En qué madera. momento, momento empezaría a ser tan importante la música de la vida de Pero, los humanos? Porque es muy importante. sí, pero, bueno, hay dos La música teorías. es importante hasta en lo que usted piensa. Sí, mire que yo algo muy raro que hasta yo lo he buscado y Mm. no hay una persona que no le guste la música. No, pues claro, No importa, no importa. independientemente del tipo de música, o sea, no estamos Y hablando de géneros. casi uno es lo que escucha, ¿no? Sí, bueno, los griegos decían eso, ¿no? Mm. Los griegos enseñaban música porque decían que la música formaba a las personas, ¿no? La Y hoy en día actitud. sigue siendo, porque Igual sigue siendo así. si aprende a tocar un instrumento a leer una partitura o a cantar, eso sigue siendo como algo para el alma y sigue algo para el cerebro, para la Sí, disciplina, claro, para una, porque es mucha matemática. es una habilidad, ¿no? Es una habilidad, no, total. Y ahí empezó, y podemos pasar como a los griegos, exactamente, que ya empezaron con sus arpas, Sí, pues ya podría pasarse a eso. los sumerios, los 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 egipcios, persas, los hacían su romanos. música, los egipcios también, ¿no? Sí, y también pues ya, pues con el tiempo fueron cambiando Los romanos instrumentos, ya ¿no? Los tenían, fueron elaborando más. los romanos ya tenían instrumentos de viento, ¿cierto? Como trompetas, ¿sí? Sí, y pues más elaborado ya metal Metales. como, sí, ya metal, ya utilizaban otras cosas, distintos materiales. Los materiales han cambiado la medida, o sea, Los la violines. calidad y la cualidad pues ha cambiado con el tiempo, ¿no? Ya va mejorando la Edad Media. Sí, no, la Edad Ah, no, Media la ya media fue no, muchísimo. La Edad Media pues ya habían instrumentos mucho más elaborados, bueno, cercanos a una guitarra. ya puede ir saliendo el violín. Ya pudo haber sido ya los antecesores del violín. El antecesor del violín es la viola y gamba. No, No, ¿cierto? o sea, La muy viola de para gamba, antes. la viola de gamba es, pues para los que no saben, es como un violín un poco más grande. Un poquito más menos Un grandes. poquito más grande y más pequeño que un cello, que un bajo. Entonces Sí, se toca también. sería como intermedio. Se toca también así como entre los pies. Sí, Esa es la viola de gamba. sí, Que suena muy bonito también, ¿no? sí, hay un instrumento Es que muy ahorita, popular en el barroco, ¿no? hay uno que ahorita se me olvidó el nombre, que de hecho es un instrumento, pues para los países nórdicos quedó como un instrumento nacional, que es muy parecido a un violín, pero tiene teclas. Ah, no, ni idea. Sí, y se escuchaba súper bonito y es muy antiguo. Lo que pasa es que era muy complejo. Era muy complejo la interpretación y todo, entonces se fue como olvidando. Pero son como de esa parte de Oriente. Ya en la parte donde se empezó como a especializar y a hacer lo que es música y con partituras y eso fue en Europa, ¿no? No Sí, sé si antes puede ser en Alemania, de Italia. en Italia, ¿cierto? Sí, O sea, el músico más antiguo que podía nombrar sería Tilman Susat, que sí, era como de 1400. sí, 1300, Sí, 1400. era un compositor Sí, pero él era el... flamenco, Sí, pero digamos, él tenía... Bueno, Dublin también es viejísimo. John Dowland, Sí, que es el que de Shakespeare, ¿no? sí, sí. Que era el que hacía él hacía la música para las Para las obras obras de teatro Shakespeare. de Shakespeare, sí. Pero él existió. ¿Quién, Dublin? Sí. Sí, claro. Y entonces, ¿por qué si existió Aulan? Porque dio de la existencia de Shakespeare. Ah, porque es que decían que uno era el actor y el otro era el que escribía. Ya. Pero así que, pues bueno, es que es una historia ahí como medio...
Entonces, Sí, o sea, no ha sido probado. Tilman Susato, 1500 nació. Ah, bien. Vivió 70 años, murió en Amberes. Pero es que, digamos, Eso es muy recomendado, ¿no? es Si muchísimo. alguien lo quiere escuchar. Sí, mucho. Uno lo escucha a Tilman Susato y es como si estuviera como en la corte de la Edad Media. Sí. Se siente Y la mal. otra es que la música fue como más ceremonial, ¿no? Como más de algo espiritual. Sí, al Empezó así, comienzo, ¿no? empezó Así. mucho así. Del comienzo fue así. Y Y con el tiempo fue volviéndose más, por más para... ejemplo, Bach hacía música, empezó pues con música en las iglesias y todo eso. Él siempre hizo música para las misas, ¿no? Sí, Él hacía una misa cada 8 días, para cada 8 días. pero con el tiempo hubo la vertiente que fue una música para popular, o sea, para fiestas, para... Pero ya en el barroco. Para sí, no, ya antes de eso. Pero No, sin ya embargo, en la Edad Media ya había música que hacían música para fiestas, para sí. de pronto Pero esas son, romántica, digamos, pero las fiestas eran las pavanas, las que danzas, son las danzas, que pavanas, gallardas, zarabandas. todas esas eran ya para... Bach hizo música esa, Sí. para fiestas. Sí, Bach es el pilar fundamental de la Ese es música. el músico más grande, ¿no? Sí, claro. Aunque yo tengo 5 de No, ese sí, yo tiempo. también tengo unos ahí, Händel. Maestro Händel. Händel también. Telemann. entrar. Sí, Telemann. Telemann era un músico alemán también de ese tiempo. De ese tiempo. Jean-Philippe Rameau, que es el que hablaba ahorita de la viola de gamba, porque hay conciertos de la viola de gamba. Sí, ese de también Jean-Philippe. pues, Hay muchos de ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, y en ese tiempo también muchos ellos contribuyeron a ir a Palestrina, que fue uno de los que también empezó hizo varios arreglos a las partituras. Ellos también contribuyeron con símbolos y todo que se utilizan ahora, Y ¿no? estilos. Sí, Bach, bueno, por ejemplo, sí. él ayudó mucho a eso. Y los primeros que empezaron a escribir la música, ya a escribirla como tal, fueron los monjes gregorianos, ¿no? Sí. Ellos fueron los que la escribían, eran voces, únicamente voces. Y Händel también empezó a experimentar, digamos, con el estéreo. Ah, sí, Sí, o sea, lo que llamamos hoy en día estéreo, que suena en un lado un instrumento, al otro lado. Eso lo puede comprobar fácil la gente. Bueno, depende de la música que escuche cuando escucha música con audífonos. El estéreo. Sí. Eso lo creó Bach. Händel. Händel. Händel empezó a experimentar con eso, ¿no? Sí. Händel, músico inglés, no, Sí. alemán, pero fue muy famoso en En Inglaterra. Inglaterra. De pronto algunas personas, como una película muy famosa, la del Castrati, Farinelli, que era un cantante de ópera. Händel le componía música para él, ¿no? Sí. O sea, sí. Entonces fue muy famoso con la En música su tiempo. en su tiempo. Y Händel era como decir ahorita un rockstar, ¿no? Sí, En su claro. tiempo. Downing también fue como un Sí, claro, como de su un tiempo. rockstar de su tiempo. Y ahí vamos a ir ahí avanzando así lo más rápido porque pues es muy corto el tiempo, ya no vamos sino en el barroco hasta ahora y eso hay medio tocadito así por encima. Ya además el romanticismo donde está Mozart, Mozart porque es que Mozart está entre el barroco y el Sí, romanticismo. está en ese entre la transición. Sí, porque él todo empezó tocando, digamos, el pianoforte. Sí. Valga, ahí está el clavicordio, Clavicordio. que era el que se usaba en el barroco, que era un instrumento, digamos, como el piano, Teclas. pero tenía dos teclados Dos y era teclados. un instrumento de teclas, el clavicordio. Luego pasó el pianoforte, que era Sí. muy parecido, ese lo tocaba Mozart. Cuando él empezó, que le enseñaba el hijo de Bach, Sí, Johann Christian Bach. fue profesor de... Sí, él hablaba de Bach, ¿no? Pero no iba el que El nos papá habló. del que nosotros hablamos ahorita, sino Bach, el hijo. El hijo, sí. Bach tuvo 3 hijos famosos músicos, ¿no? Johann Christian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, y el otro es... La cámara, ¿no? No, Johann Christian Bach, ¿cierto? Carl Philipp Emanuel Bach, ¿cierto? Y el otro no lo recuerdo, pero son 3. Sí, son 3 que somos más... Entonces, bueno, y ahí él fue como, él estuvo entre esa transición, ¿no? De Mozart. Sí. Ya cuando Pues, Beethoven ya era su ya piano, no. era piano normal, ¿no? Y sí, ya. Mendelssohn ya también era Mendelssohn, romanticismo. Mendelssohn fue el que hizo, pues vamos a hablar de música para que la gente la conozca así, lo coja en la mente, fue el que hizo la popular marcha nupcial que escuchamos en los matrimonios. Que esa música... Sí. Esa la hizo que esa Mendelssohn. música, esa la hizo Händel, pero esa música, Mendelssohn. Mendelssohn, pero esa música es
es inspirada en una obra de teatro de Shakespeare que se llama El sueño de una noche de verano. Sí, él la vio el Que se acaba así. Mendelssohn De murió muy hecho, la obra de joven. teatro se acaba en Una marcha nupcial, sí, un un matrimonio. matrimonio. Mendelssohn murió muy joven, a los 38 años creo. Sí. Y Mendelssohn la escuchó cuando tenía 15 años, vio la obra. Vio la obra. Cuando... Y él quiso exponerle la música y escribió El sueño de una noche de verano, que si también tienen la oportunidad de escucharlo, pues es muy, muy lindo. Sí. Vamos avanzando así, podemos hablar de ese tiempo. Tchaikovsky. Sí, ya va avanzando. Tchaikovsky también es uno de los máximos, ¿no? Sí. Tchaikovsky es impresionante, es una música muy tenaz, La Abuelo de los Cisnes. Sí, tiene muchas. Sí. Ya pues en el caso de la música clásica se saltaría el impresionismo, que ya sería otra cosa. Sí, era que Stravinsky. Sí, que ya no era tan chévere. No, ya no era muy estridente. Sí, el único que hizo algo, pero porque se desvió un poquito a ese estilo, fue Bartók, ¿no? Bela Bartók, un compositor búlgaro. Sí, pero porque es que él era más armónico. Sí, y él no buscaba como ese estilo, sino él era más patriotismo. Entonces buscaba, era la música originaria del país. Sí, hablando de nacionalistas. Nacionalistas. También está uno de los más famosos, Smetana. Smetana. Bedřich Smetana, que era compositor checo. Sí, pero bueno, ahorita esa zona como tal es Moldavia. Moldavia, sí, porque tiene el río, hay un país pues uno de los poemas sinfónicos de él se llama Mi Patria. Sí. Y está una parte que se llama el Moldavia, sí, el río Moldavia, son nombres de ciudades. De regiones. Ese también es muy bonito, ¿no? Sí, pero ese Héctor país Berlioz, existe, Moldavia. Sí, Héctor Berlioz. Sí, ya va también más. No, es que el tiempo no nos alcanza para llegar hasta la parte. Lo podemos dejar para otro día, para llegar hasta la parte de hoy en día, hasta que lleguemos a lo que es el reggaetón y todo. Sí, pero digamos, llegaríamos hasta el romanticismo. Sí, llegamos al romanticismo y ya después en otro programa para poder llegar al rock, porque el rock también es una vaina muy compleja. El jazz, todas estas cosas. Y porque ya se meterían las cosas de África. Sí. Y todo eso. Entonces dejamos hasta aquí y después hablamos otro día de más música. Bueno, espero les haya gustado el video. Se suscriben. Chao.